Vamos a necesitar cinta de papel para empapelar las zonas que no queremos pintar. Necesitamos promotor de adherencia para plásticos para que después la pintura no se caiga. Primer para dar la primera mano, en este caso es de relleno. Una buena laca, en este caso es bicomponente. Lo que quiere decir es que vamos a tener que mezclar el contenido de estos dos envases en la proporción que indica el fabricante. Y en este caso vamos a usar una máquina vieja estilo Adiabatic. Vamos a poner el promotor de adherencia para plásticos en el jarro de la pistola. En este caso ya viene preparado. Y apretamos bien el jarro para que no nos pierda aire. Porque en este caso, como es una pistola a calor, tira muchísimo aire. Y si no, salen burbujitas por ahí, por el costado del jarrito. Y lo sacudimos un poco. Esta es la superficie que vamos a tener que pintar en nuestro caso. Primero con el promotor de adherencia para plásticos. Ahora vamos a usar una servilleta de papel y alcohol para descontaminar el área y que después no se levante lo que pintamos. Ahora frotamos la servilleta por toda el área que vamos a pintar y usamos otra servilleta hasta que veamos que sale completamente limpia. Entonces ya podemos pintar. Ahora pasamos a rociar el promotor de adherencia. Tratamos de darle sin llegar a chorrear. En este caso no hay que tener mucho cuidado porque no es como el primer o la pintura que es mucho más complicado. En este caso es como una película transparente, así que le damos a conciencia sin que chorree y listo. Con que le demos una o dos manos está perfecto. Y así tiene que quedar. Es transparente, así que no va a cubrir lo negro, pero bueno, así queda. Después de esperar 10 o 20 minutos, pasamos a preparar el primer, que en este caso es de relleno y por lo general va dos partes de primer con una parte de thinner. Así que bueno, eso lo va a indicar el fabricante. Y en este caso, bueno, en la misma lata de primer decía cómo iba la proporción. En este caso, como es una máquina especial, tenemos que tratar de ponerle un poquito más de thinner, porque si no, no va a salir por la máquina. Y ahí vemos cómo queda bastante líquido. Ahora vamos a rociar el primer. Ahora sí vamos a tener que tener un poquito más de cuidado. Vamos a tratar de mover primero la máquina y después apretar el gatillo y no generar ningún chorreado. Así que las primeras manos le vamos a dar poquito que no cubra y después va a ir cubriendo con la segunda, tercera y cuarta mano. Ahora vamos a usar el tubo por el que tira el aire de la máquina, que sale aire caliente, y le vamos a apuntar al primer. Así vamos a mejorar el tiempo de secado. Si hace calor como este día, vamos a dejar pasar aproximadamente 15 minutos entre mano y mano. Ahora le vamos a dar la segunda mano y vamos a ver cómo empieza a cubrir un poco. Bueno, y así nos queda con la segunda mano puesta. Después de la cuarta mano les tiene que quedar así, ya bien cubierta toda la parte negra donde se veía la masilla y ya listo para dar el color. En mi caso le quedó un poquito como de piel de naranja y agujeritos, así que tuve que rellenar y volver a lijar. Acá podemos ver más de cerca cómo quedó. La verdad que quedó bastante bien. Ahí vemos unos agujeritos que son imperfecciones en la masilla, que eso pasa por no lijarlo lo suficiente. Y el primer no llega a cubrirlo. Así que tenemos que lijarlo y pasarlo un poquito de masilla. Ahora rellené las partes que tenían agujeritos con un poco de masilla. Lo ideal es usar masilla de retoque, pero bueno, yo no tenía y usé la común. Ahora usamos un pedazo de lija 320 y le damos a toda la parte masillada para que quede lisa y pueda cubrir bien el primer. Ahora lo lijamos en cámara rápida y vemos cómo queda. Podemos ponerle un poquito de agua para facilitar el lijado. Una vez que lijamos bien el área, ahora volvemos a pasarle una servilleta con alcohol para descontaminar toda el área y que pegue bien el primer.
Ahora le damos otra mano de primer para que cubra todo lo que masillamos y lijamos y nos tendría que quedar perfecto. Esta parte la vamos a adelantar. Y así nos tiene que quedar. Si vemos que queda alguna imperfección, volvemos a masillar y a lijar hasta que nos quede perfecto. Como no quedé conforme, le volví a dar masilla en los lugares donde quedaron agujeritos para que quede mejor la superficie. Me sobró masilla, dije, bueno, ya fue. Le doy al costado que también hay una raya horrible, seguro que le queda mucho mejor que la raya. Y le volví a dar impresión en la parte del paragolpes y en la parte lateral donde le había puesto masilla y lo lijé. Así que ahí quedó bastante bien. Ahora vamos a lijar con una lija 600 en la zona aledaña a la parte que tenemos en la impresión y vamos a conseguir que adhiera la capa de pintura que le vamos a dar. Hacemos lo mismo con la parte del paragolpes, así adhiere bien la pintura. Ahora pasamos a colar la pintura. Venden unos filtros de papel en la pinturería, pero bueno, yo uso una media vieja. Y la pintura también es vieja, es de otra vez que compramos y bueno, sobró. La idea es eliminar las impurezas porque en las pinturas perladas después esas perlitas es como que sobresalen. Así que mejor que esté bien colada. Ahora vamos a pasar a darle la pintura al paragolpes. Primero vamos a usar una hoja de papel en donde le vamos a dar un poquito de pintura como para ir probando a ver cómo sale. La idea es que si no se coló bien la pintura, caigan todas esas impurezas en la hoja y ahí vemos que ahí salen. Y ahora pasamos a darle al paragolpes una mano ligera que apenas cubra. Esta parte la vamos a adelantar porque no hay mucho misterio, es igual que aplicar la otra pintura, así que simplemente pasamos tratando de no chorrear y dejamos secar unos 20 minutos para darle la segunda mano. Y le damos también en el lado lateral donde le habíamos dado impresión, que lo hice más que nada a modo de prueba porque no pensaba darle originalmente, simplemente me sobró un poquito de masilla y le di. Así que le damos una manito ahí también a ver cómo queda. Y me sorprendió gratamente. Miren cómo queda con la primera mano solamente. Muchísimo mejor que ese rayón. Ahora le damos una segunda mano de color. Y al lateral también. Y la verdad que me encanta cómo va quedando. Me sorprendió. Ahora le damos la tercera mano de color. Y esta parte directamente la vamos a omitir para pasar a la laca. En este caso, como es una laca bicomponente, tenemos que mezclarlo en la proporción que indica la lata. Y básicamente la primera mano va a ser como espolvoreada, muy leve. Y la segunda y tercera mano, ahí ya sí van a ser más, digamos, mojadas, como para que permita que la laca se asiente y después la podamos lijar y pulir para eliminar la piel de naranja, porque bueno, obviamente que no va a quedar perfecto, pero bueno, muchísimo mejor que antes del choque. Y vamos a mostrar directamente la tercera mano. Ahí vemos unos puntitos que quedaron. Eso no es por la pintura ni la laca, sino que es parte de la masilla que no llegué a lijar como se debe. Y por una cuestión de fiaca no lo volví a lijar. Podría haberlo vuelto a lijar. Pasó otra vez masilla, lijado otra vez y bueno, me hubiera quedado perfecto. Pero por cómo está el paragolpes y que era más que nada un experimento porque en vez de comprar uno lo reparamos a ver cómo quedaba. La verdad que me gustó mucho el resultado. Además, el precio fue bastante bajo, fue solamente los materiales
y ni siquiera los compré porque ya lo teníamos de otra vez que habíamos pintado. Y este es el resultado final. Si bien se nota que tiene imperfecciones, ahí vemos los puntitos que decía, la verdad que de lejos quedó excelente, ni se nota que tuvo un choque. Así que por lo poco que gastamos, quedó perfecto, no me puedo quejar. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.